Hello, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host y hoy tenemos una parte 2 de la dieta de inspiración y hoy nos vamos a enfocar plena y profundamente en cómo ejecutar un break de redes sociales exitoso. Después de la experiencia de 9 días que tuve durante este viaje, reflexioné muchísimo y quise como destilar en pasos y reglas y cosas que funcionaron súper bien y las áreas en las que no estaba suficientemente preparada o lista para ejecutarlo y vivirlo exitosamente. Después de esa reflexión hice una lista de el paso a paso que quiero seguir para mi próximo break de redes sociales. Anoté obviamente los errores y las áreas débiles que sentí en los 9 días de la semana pasada. Las áreas como débiles o las trampas o las partes en las que pude haber estado mucho mejor preparada para incrementar las probabilidades de sacarle el jugo. Si ya vamos a hacer un break de redes sociales, si ya nos vamos a tomar unas vacaciones, si ya vamos a planificar un espacio para descansar y para recargar, si ya vamos a hacer un viaje de expansión o vamos a desconectarnos o vamos a planificar en nuestro calendario un espacio designado con una meta de pensar a largo plazo, de soñar, de planificar, de reconectar, ok, entonces saquémosle el jugo y siento que hay un par de áreas en las que pude haber estado mejor preparada, pero la mayoría de la estructura que utilicé funcionó de una manera que estoy tan sorprendida del impacto que tuvo en mi corazón y en mi cerebro y estoy tan sorprendida de cómo se ha sentido regresar a la oficina con un cambio tan grande en tan corto tiempo de mi corazón y de mis recursos internos y de mi cerebro. Empecemos por el final, empecemos por los resultados, empecemos por ¿para qué hacemos esto? Porque es difícil y es incómodo y toma preparación y toma estrategia y toma planificación y durante ese break de redes sociales si hubieron momentos súper retadores y súper incómodos. Entonces creo que es más motivante empezar por, ok, ¿qué resultados podemos esperar? ¿Para qué queremos hacerlo? ¿Para qué tenemos que prepararnos para hacerlo? Y de ahora en adelante una de las decisiones que tomé es que los voy a preplanificar a lo largo de mi año, porque creo que uno de los errores que cometí con este break de redes sociales fue esperar al momento en el que verdaderamente lo necesitaba. Lo hice ya casi al final del año, cuando estaba verdaderamente agotada, al final de un año en el que he producido y creado y grabado la mayor cantidad de lanzamientos, programas y sostenido la mayor cantidad de clientes, y creo que hubiese sido mucho más productivo y mejor haberme preparado y haberlos hecho y dividido a lo largo del año en vez de esperar a necesitarlo, como empezar a comer saludable cuando ya estamos enfermos o descansar cuando ya estamos burnout. Significa que llegamos tarde, significa que no nos preparamos lo suficiente para recargarnos a lo largo del año. Entonces, vamos a empezar por el final, por los resultados, por la magia de este tipo de breaks y de descansos de redes sociales. El número 1 es que tener una empresa digital significa que uno de nuestros recursos más valiosos son nuestras ideas, nuestras historias, nuestra inspiración, nuestra autenticidad, nuestra conexión con nuestra esencia, con nuestra personalidad, con nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestro humor, y purificar y fortalecer esta conexión con todos estos elementos, con nuestro corazón y nuestro cerebro, es una de las actividades más rentables del año. Esa fue una de mis reflexiones más importantes. Una de las cosas que más se me quedó estos 9 días fueron de los días más productivos y más rentables de mi empresa en todo el año, que es paradójico porque cuando estás a punto de tomarte unas vacaciones, un break, desconectarte, borrar las aplicaciones, y esa es una manera en la que trabajas o esa es una manera en la que conectas con tus clientes, surgen muchos miedos de se van a olvidar de mí y me voy a perder de las cosas que están sucediendo, me voy a perder de las tendencias, me voy a sentir poco productiva o me voy a quedar atrás. Y lo que más sentí regresando, la nota más importante fue estos descansos y estos espacios son de las decisiones más rentables y productivas que puedo tomar a lo largo del año. Esa es mi motivación de ahora en adelante para preplanificarlos y también tejerlos a lo largo de mi estrategia y no solo en este caso que lo hice ya casi al final
final del año. Número 2 es que para tener una empresa digital y para crecer profesionalmente, queremos ser memorables. Una de las preguntas más frecuentes que recibo y que por eso grabé un podcast entero de esto es ¿cómo me diferencio? ¿Cómo hago una estrategia? ¿Cómo creo contenido? ¿Cómo lanzo mi podcast sin hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo? Y para ser más memorables, tenemos que ir para adentro, no es ir para afuera. A veces podemos caer en la trampa de que si queremos hacer las cosas de una manera única, tenemos que estar viendo lo que todo el mundo está haciendo y después encontrar una manera de hacerlo diferente. O queremos sentir que estamos al tanto de todo lo que está pasando en el mundo y entonces, ¿cómo me diferencio? Sin embargo, lo que he aprendido a lo largo de los años es que ser memorables significa reducir la comparación mental que estamos teniendo, la comparación de estrategia y contenido y vocabulario y de fotos y de cosas que están sucediendo. Necesitamos incrementar nuestro enfoque y nuestra claridad de lo que estamos haciendo, para qué lo hacemos, qué tipo de vidas queremos tocar, para quiénes somos y para quiénes no somos. Y esa conexión está en nuestra esencia, en nuestra personalidad y en, como dije en el episodio pasado, en encontrar los lugares en los cuales nos estamos aplanando. Como una pizza siendo aplanada en el mesón, donde estamos aplanando nuestra personalidad y nuestro humor y nuestras historias súper auténticas y crudas y humanas e imperfectas, donde estamos tratando de esconder esas imperfecciones con estas capas y estas máscaras y positivismo tóxico. Y entonces, para incrementar todos estos recursos internos que nos vuelven más memorables, necesitamos encontrar maneras de incrementar nuestro enfoque y nuestra claridad y también nuestra conexión espiritual, inclusive con nuestra verdad y con nuestra voz. Para eso, una de las mejores maneras, suena obvio cuando lo decimos así, pero es más difícil ponerlo en práctica, es reducir ese consumo de contenido incesante, de decenas de miles de inputs, de información y de palabras y de fotos y de comparación. El número 3 es que la satisfacción al final de cada día, al final de cada semana, al final de cada año que sentimos, esa llenura, ese orgullo por el trabajo que creamos, ese orgullo con el que nos vamos a dormir de saber que dimos el 100% de lo que teníamos disponible, el irnos a dormir sabiendo que dejamos todo en la cancha, que hicimos un buen trabajo, que nos preparamos, que estamos siendo productivos, que estamos avanzando, va a depender de saber priorizar, de saber tener un trabajo profundo, un trabajo productivo, de podernos enfocar, o sea, seamos honestos, de abrir la computadora y en vez de ver redes sociales cada 10 segundos, poder terminar una actividad de manera enfocada y con toda la gasolina intelectual y mental que tenemos disponible. Nuestro cerebro es este motor de un Ferrari de último modelo, pero si estamos aplastando el acelerador y frenando cada 10 segundos con el contenido y esta adicción a las redes sociales, estamos teniendo constantes interrupciones a esta fábrica extraordinaria que tenemos. Y el poder de este motor se va a incrementar como por arte de magia con un detox de dopamina, que si te interesa hacer un detox de dopamina más profundo, te puedes ir también inclusive por la cafeína, por el azúcar, por todo tipo de tecnología, pero aquí estamos hablando de esta función específica como empresarias digitales, empresarios digitales en nuestra relación con estas redes sociales que son al mismo tiempo una oficina y simultáneamente somos consumidores, simultáneamente somos seres humanos que caemos también en el poder de esta adicción y de esta manipulación que existe con las redes sociales detrás, que no se puede controlar solo con autocontrol o con fuerza de voluntad. El número 4 es que la inspiración, la motivación y la gratitud por nuestro trabajo son de las emociones más deliciosas que podemos sentir, recargar y recordar. Y no siempre va a ser así. Manejar tu propia empresa, tener tu propia empresa, estar funcionando en un lugar súper alto de liderazgo, de alta presión, tiene una gran proporción de solo retos y de momentos súper pesados y súper difíciles y decisiones de alta presión y de bajar la cabeza y trabajar. Pero hay estos pequeños momentos en el año en los cuales necesitamos poder reconectar con, wow, qué suerte tengo de estar bajo esta presión, qué agradecida me siento de poder tener esta oportunidad, como esa frase del tenis que es la presión es un privilegio. Y eso requiere de perspectiva, de poder como agarrar nuestro ojo de águila, de alzar la cabeza de la computadora, de alzar la cabeza de la agenda, de alzar de la cabeza de esta lista interminable de cosas pendientes, del corre-corre, del estrés, del estar siempre tarde. Necesitamos poder tomar una perspectiva más amplia, más grande, más a largo plazo para entonces poder ubicarnos en el pasado, en inclusive como ese quote medio cliché que es cuántas de las cosas que estás viviendo hoy fueron cosas por
por las que rezabas en el pasado. Y en el día a día, cuando estamos cumpliendo metas o creando cosas, se normalizan a un promedio súper eficiente y súper rápido. El rato que estás habitando un sueño, deja de ser romantizable súper rápido y nos acostumbramos. Y como seres humanos tenemos esta facilidad de acoplarnos a las cosas, sean cosas negativas o sean cosas también positivas, y las dejamos de apreciar y las dejamos de ver como algo extraordinario. Y una de las cosas más lindas que sentí durante estos 9 días, que de nuevo 9 días es tan poquito tiempo, y estoy solo sorprendida que solo tomó 9 días. ¿Cómo es posible que solo haya tomado 9 días sentir toda esta perspectiva tan deliciosa y tan profunda? Lo cual de nuevo pone en perspectiva el poder de solo tomarte tal vez 2 días, si es que eso es lo que tienes disponible. Tal vez son 9 días como yo lo hice, tal vez es un mes, tal vez es más grande, tal vez es más largo, si es que es algo que tienes disponible. Y también ya voy a hablar de 3 diferentes maneras de hacerlo también productivamente, sin necesidad de, no quiero sentir que me tengo que ir a la India para entonces poder desconectarme y poder hacer este tipo de cosas. Pero a lo que iba es que recordar la misión a largo plazo, poder hacer estos inventarios de qué falta, qué sobra, qué no está sucediendo, dónde estoy frustrada, o también solo dónde no estoy reconociendo mi avance, y también poder mapear, diagnosticar lo que está pasando y decir, cierto que esto fue lo que soñé por mucho tiempo. Soñé con esta presión, soñé con estar en esta posición, soñé con tener estos problemas, soñé con tener estos retos, soñé con tener que enfrentar estas montañas y estos obstáculos, y soñé con estos sueños inclusive. Y esa perspectiva es algo que cuando justo antes de irme estaba tan enfocada en lo que tenía que ejecutar, se empieza a esconder. Es difícil reconocerlo, al menos para mí. Cuando estoy tan enfocada en lo que estoy ejecutando, es más difícil conectarme con esa perspectiva. Y si pudiera resumir los 3 recursos internos con los que regresé tan recargada, me he levantado desde que llegué como si fuera Navidad todos los días yendo a la oficina, y ese entusiasmo no tiene precio, especialmente también como líderes también de equipos. No tiene precio que se note y se vea y se sienta el entusiasmo que sentimos por lo que hacemos y lo que queremos crear y lo que traemos a la mesa. También con nuestros clientes, ¿verdad? Si te van a contratar, tus clientes quieren saber que estás emocionada y que te gusta lo que haces y que estás orgullosa de tu trabajo. Esas son cosas que no se pueden hablar. De nada sirve que yo ande con una camiseta diciendo amo mi trabajo. De nada sirve que esté posteando estos quotes súper románticos o reposteando pedacitos de podcasts súper positivos, porque estas cosas se sienten. Y de nuevo quiero recalcar, no es realista que vamos a vivir así en las nubes como estos unicornios, pero sí me trajo mucha perspectiva de que es mi responsabilidad asegurarme de que estoy creando estos espacios donde incremento las probabilidades de sentirme de esta manera, incremento las probabilidades de recargar estos recursos internos, e incremento las probabilidades de que mis acciones no me están alejando de eso, sino acercando a eso. Y el último punto es que todo lo que acabo de hablar ahorita son ingredientes secretos para estrategias digitales, estrategias de negocios y estrategia de ventas exitosas, pero también para poder planificar y organizar nuestros años, sea tu siguiente trimestre, sea tu siguiente mes, sea tu siguiente semana, o como yo, que en este momento estoy tan profundamente enfocada en asegurarme de que estoy usando diciembre como este calentamiento para el próximo año en vez de desperdiciarlo. Estoy súper enfocada en hacer un súper buen análisis del 2024 y entonces sobre eso poder construir una súper buena planificación estratégica del próximo año, que personalmente ustedes ya saben, si han estado aquí un par de años, que es mi parte favorita de todo el año. Y entonces si estás escuchando esto cuando estoy grabando este episodio a final del año o cuando sea que lo estés escuchando, haz un buen check-in de cómo te sientes para poder tomar decisiones importantes de los próximos 6 meses, de los próximos 12 meses. Esto a mí me gusta hacerlo siempre a fin de año, antes de que empiece el nuevo año y también alrededor de mi cumpleaños. Porque al final, ¿qué es una buena planificación estratégica? Es un espacio para tomar decisiones importantes. Y tomar decisiones importantes se trata de no solo encontrar la dirección de lo que quieres, sino también de lo que no quieres, de lo que vas a soltar, de los portales que vas a cerrar. Y las decisiones importantes requieren de que no sean solo decisiones que duran una semana o 3 días y que te olvidaste. Estamos hablando de decisiones profundamente importantes, de pesar pros y cons, de conectarte
alinearte con tu intuición, de tomar riesgos, de encontrar esas nuevas direcciones, de alocar tus recursos y tu enfoque. Una buena planificación se determina por la calidad y la profundidad de las decisiones que tomas, no solo sobre tu trabajo, sino sobre todo en tu vida. Solo de yo escucharme a mí hablando de todos estos posibles resultados que tenemos disponibles para tomarnos un break de redes sociales pone en gran perspectiva que tenemos tanto más que ganar de que, entre comillas, perder. Pero en esta experiencia, sin darme cuenta, sin darme mucha cuenta, hice un break de todo tipo de variables que normalmente constituyen la mayoría de mi vida. Me desconecté por completo de todo mi trabajo, de la computadora, literal. Me desconecté por completo de crear contenido y de consumir contenido. Y reflexioné, porque quiero que esto sea parte de mi año, especialmente del 2025 y a futuro. No quiero tener, como dije antes, que hacer algo súper extremo para sentir que puedo tomarme este tipo de descansos, que no quiero sentir que me tengo que ir a la India para entonces tomarme estos espacios, y no quiero sentir que me tengo que tomar o planificar y organizar para tomarme estas vacaciones tan completas para poder crear este tipo de espacios de recargue que me llevan a mi zona de magia y que me colocan en mi zona de magia. Entonces, identifiqué a lo largo de esos días que hay 3 diferentes capas o 3 diferentes niveles que están disponibles, y dependiendo de la intensidad o del lugar en el que estás con tu empresa o en tu vida profesional o en tu vida personal, podemos jugar con estas 3 diferentes capas. Yo hice en estos 9 días las 3, pero ahora en diciembre voy a hacer otro de una manera diferente. La primera capa es dejar de consumir contenido de redes sociales. Esto se puede hacer súper fácilmente silenciando a todas las cuentas que sigues en tus redes sociales. Entonces, si tú usas tus redes sociales para tu trabajo, ese es un lugar en el que tú vas a crear. Tu trabajo se trata de dar, de publicar, de decir, de editar, ¿verdad? De entregar algo y colocar algo que no existía antes adentro de estas redes sociales. Ese es el trabajo. Hay otra capa tal vez que también viene de crear un network, de estar comentando, ¿verdad? Y participando en estas redes sociales, tal vez de tu industria, de tus colegas, de personas con las que quieres conectar, que de nuevo viene de tú estar entregando, tú estás dando. Dejar de consumir el contenido de redes sociales se trata de, por un rato, cerrar la puerta a la cantidad de información que está entrando a tu vida. Y entonces, si yo quisiera hacer un break con una primera fase, lo que haría, y esto ya lo hice a principios del año, para mi creatividad lo hicimos en la Academia de Empresarias, fue silenciar todas las cuentas de Instagram. Y entonces cuando yo entraba a mi feed, solo me aparecían como 3 cuentas y era súper aburrido entrar a Instagram a consumir contenido. Era solo para yo estar súper enfocada en lo que yo estaba creando. Me encantó ese ejercicio porque desde ahí se me reseteó el algoritmo y ahora elijo, ya con el tiempo se empieza a diluir, pero al menos por 6 meses fue súper poderoso que yo estaba eligiendo con un criterio mucho más enfocado qué tipo de información estoy absorbiendo. Fui súper intencional cuando lo hice a principios del año de silenciar todo tipo de cuenta, todo tipo de empresa que hace algo similar a lo que yo hago, porque en ese momento mi enfoque fue incrementar mi creatividad y me di cuenta que mi creatividad se incrementa cuando salgo de esa cámara eco y lleno mi algoritmo de, por ejemplo, gente pintando o haciendo cerámica, y eso ayuda también muchísimo con estrategia de ventas. Entonces, esta primera fase se trata de, sí toma bastante tiempo, pero si tienes, por ejemplo, alguien en tu equipo o tienes un asistente o en tu tiempo libre, literal, esa puede ser tu actividad, silenciar a todo tu feed de Instagram, lo que significa que puedes seguir creando y entregando, puedes seguir publicando podcasts, puedes seguir publicando historias, publicando posts, contestando DMs y manteniendo ese espacio como algo laboral, pero sin estar consumiendo, es decir, salir de tu arquetipo, de tu posición como una consumidora y colocarte plenamente en tu arquetipo y en tu identidad de creadora. Y esta capa se trata de cerrar esta puerta a esta infinidad incesante de voces, personas disparando ideas, comparación, información inmediata que, seamos honestos, no estamos procesando profundamente o integrando profundamente. A mí me da mucha risa cuando alguien me pregunta, pero ¿cómo hago para integrar todos los libros que leo? Y solo le digo, siempre les respondo, ¿cómo integras los shows de Netflix que ves? ¿Y cómo integras todo el contenido que miras horas de horas al día? Solo reemplázalo con los libros y saborea un libro que te da un pensamiento mucho más profundo. Por alguna razón me da risa cuántas personas sienten esta resistencia
a leer más, pero no sienten una resistencia a dejar que miles de pedazos de contenido entren a su vida sin ser procesados. Y aquí es donde entra una fase de un detox de dopamina que viene de siempre tener esta distracción y algo entre comillas divertido o interesante o activo o estresante inclusive, porque si te estás comparando con todo lo que ves en redes sociales, tal vez parte de esa dopamina y el mantenerte interesante está conectado con emociones súper negativas. Esta capa yo creo que, como dije antes, viene si estás necesitando incrementar tu creatividad, volverte a conectar con el valor de lo que tienes para entregar a tus clientes porque te estás comparando con demasiadas personas en tu industria que tal vez inclusive están adelante que tú y te estás confundiendo entre si eres una líder para tus clientes o eres una consumidora de otros líderes, y en esa confusión de sentirte o chiquita o grande puedes estar perdiendo muchísimas ventas y puedes estar perdiendo muchísimas oportunidades de negocios. Esta primera capa yo le asocio con incrementar nuestra creatividad, incrementar nuestra paz mental, nuestra calma interior y también esa seguridad interior de, lo que yo tengo para decir es importante, ese poder personal de yo tengo algo único que ofrecer y esa certeza de confiar en tus ideas, de confiar en tu capacidad para desarrollar nuevas ideas, para tú crear tus propios estilos y tus propias maneras de comunicarte y de nuevo, de incrementar esa sensación de, soy memorable, porque mientras más tú eres, más imperfecta y mientras más de tu personalidad enseñas, en proporción, más memorable te vuelves, porque nadie es como tú naturalmente y esa resonancia es tan profunda porque no se puede fingir, no se puede comprar y no se puede fabricar. La siguiente capa es dejar de crear contenido. Y aquí es donde viene como empresaria digital, ese sí es un tipo de vacaciones. Más o menos, crear contenido no es todo nuestro trabajo, ¿verdad? Para mí, si bien crear contenido es una gran parte de la manera en la que se basa mi empresa, hay otros tipos de trabajos mucho más profundos, más largos y más importantes que también tengo que estar haciendo. En estos 9 días especialmente, yo lo que hice fue delimitar desde este día a esta hora, a este día a esta hora, no van a existir redes sociales en mi teléfono y no voy a estar creando nada. Lo comuniqué, lo dije, me preparé y ya creé ese espacio en mi agenda, lo cual ayudó a no tener esas tentaciones de como tal vez sí debería aparecer a decir algo, tal vez sí debería entrar a Instagram y poner un mini update o hacer un mini recap, porque ya me había colocado que durante ese espacio no iba a estar creando contenido inmediato. Igual estuve creando cosas en mi cabeza, pero no estaba publicándolos en periodos de tiempo súper cortos e inmediatos. Para mí, ese descanso de crear contenido viene del descansar de esa constante presión de que nunca estás creando suficiente, de que debería estar creando más contenido, publicando más cosas, o inclusive esa culpa o el sentirse mal de ¿por qué hoy no creé más? ¿Por qué hoy no puse más historias? ¿Por qué hoy no puse ese story? Ese es un peso que se vuelve como parte de nuestras vidas cuando trabajamos con una empresa digital y que se vuelve a veces ya invisible, lo dejamos de sentir, pero hay esa constante presión de esa inmediatez y de ese estar quedándonos atrás porque no aprovechamos cada minuto o cada hora, lo cual nos coloca en una posición como súper chiquita de estar persiguiendo algo que no es alcanzable, porque no es alcanzable estar produciendo contenido todo el tiempo. Entonces, lo que más sentí, la diferencia después de este break, fue que ahora se siente poderoso y me siento, yo estoy eligiendo crearlo y no tengo que o debería crearlo, que no me estaba dando cuenta que había caído en esa mentalidad, que de nuevo, después de unas semanas o unos meses, probablemente va a volver a suceder. Las redes sociales están creadas para que sintamos exactamente eso. Entonces, creo que el descansar de crear ese contenido y delimitarlo nos ayuda a ganar esa perspectiva, cambiar como que quién manda, quién está tomando las decisiones y descansar también esa constante presión de que nunca estamos haciendo o produciendo lo suficiente. Esta capa del descanso para mí es descansar de la presión y es descansar de la inmediatez para poder pensar más profundo, para poder ganar perspectiva de la visión a largo plazo, para poder hacer preguntas más grandes, más profundas, más importantes y tomar decisiones que después del rato que se implementan guían esa estrategia del día a día. Y solo tomarse un break de ese piloto automático de las cosas que hacemos sin pensar 2 veces, porque cuando ya llevas teniendo una empresa digital
digital muchos años, tomar fotos, publicar cosas, hacer historias, hacer posts. El punto es que se vuelva un hábito y como cualquier cosa es tan poderoso romper con ese hábito y tomarnos un break para analizar dónde hay tantas oportunidades de mejora y dónde hay fugas que nos están quitando esos mismos recursos que después estamos tratando de conseguir. Entonces las dos primeras capas son diferentes. Es diferente dejar de crear contenido y diferente dejar de consumir contenido. Si tú no tienes una empresa digital, tal vez para ti el break más importante va a ser el de dejar de consumir contenido para enfocarte en las cosas que están pasando fuera de redes sociales. Por último está el tipo de vacaciones más tradicional, que es el descanso absoluto de actividades laborables. Este es un descanso físico y mental de nuestro horario, de nuestra alarma, de la computadora, de la tecnología, sin ninguna exigencia productiva laboral. La razón por la que fue súper poderoso para mí separar estas tres capas y estos tres niveles fue porque en el pasado, cuando yo me tomaba vacaciones, igual creaba y consumía contenido. Tú puedes dejar de crear contenido y decir, voy a dejar de crear contenido por una semana, pero simultáneamente estar pasando 3 horas al día consumiendo contenido, tirada en el sillón en redes sociales. Esa experiencia va a ser completamente diferente que dejar de crear y consumir contenido. Simultáneamente puedo tomar la decisión de que voy a dejar de consumir contenido, silenciar todo tipo de contenido externo, pero puedo estar creando mucho contenido. Estando en historias todos los días, puedo estar creando un montón de posts, publicando un montón de podcasts. Esa experiencia de nuevo va a ser completamente diferente. Y en la que había estado yo cayendo en los últimos años es que puedo viajar y tomarme, entre comillas, unas vacaciones y puedo no topar la computadora, puedo no tener reuniones, pero puedo estar viviendo durante todo ese espacio consumiendo contenido y también simultáneamente con la presión de crear contenido en mi vacación, lo cual significa que no fue necesariamente una vacación tan profunda, fue simplemente removí un tipo de actividad laboral, pero me mantuve dentro de otros tipos de actividades laborales. La otra opción, por ejemplo, es puedo borrar redes sociales de mi celular y cualquier tipo de distracción de creación de contenido inmediata, pero puedo estar grabando puro podcast y podría solo dedicarme tal vez un mes a publicar más podcasts de los que nunca antes había creado o a crear un newsletter y mandar un email todos los días o escribir mi libro y estar publicando capítulos de mi libro múltiples veces a la semana mientras que no estoy en redes sociales. Entonces, a lo que voy es que en mi dieta de inspiración en el viaje a la India, hice estas tres sin darme cuenta que eran tres diferentes variables. Fue mucho más retador porque lo hice tan intensamente y tan extremadamente sin darme cuenta. No lo planifiqué de esa manera, no estaba tan consciente y por eso ahorita lo estoy dividiendo para ahora poder solo jugar con estos tres diferentes variables y asegurarme de que las estoy tejiendo e incorporando durante mi año, dependiendo de lo que necesito y dependiendo de lo que quiero lograr. Y yo creo que lo más motivador de todo esto es que es gratis. Qué barato, esto fue lo que escribí en mi journal, fue qué barato ha sido sentirme ilusionada e inspirada con mi trabajo en vez de quejona con las redes sociales, apagada o desilusionada. Fue súper rápido. Y aquí creo que la magia, el regalo, el milagro y la oportunidad es que no necesitamos de tanto tiempo para cambiar de perspectiva y cambiar de mentalidad. A medida que la tecnología y las redes sociales se van a seguir integrando, enraizando más y más en nuestras vidas, lo que significa es que más poderoso y más productivo va a ser este tipo de espacios en los cuales nos separamos y estamos completamente solo en la vida real, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, sin esa cantidad de interrupciones y de vidas alternas, porque creo que las redes sociales o todo lo que pasa dentro del celular con las redes sociales es que se vuelven este otro tipo de mundos, que pueden ser mundos súper productivos, súper rentables, pueden ser empresas súper exitosas, pero la realidad es que son diferentes mundos y por ende, mientras más conscientes estamos de esto, más poder vamos a tener para saber cuándo separarnos y cuándo regresar completamente a nuestro cuerpo y a nuestra cabeza. Es completamente gratis borrar tus redes sociales, igual que es completamente gratis usarlas. Y qué barato ha sido incrementar la ilusión y la motivación y la gratitud. Eso es algo que está en nuestras manos con un poco de planificación, especialmente si es tu negocio, un poco de organización. Al final del día, esos 9 días, ¿será que hubiese creado algo verdaderamente importante? Lo más probable que no, hubiera estado probablemente a medias porque estaba agotada y a cambio
una de las decisiones más rentables y productivas fue tomar ese buen descanso para regresar recargada e inspirada. Ahora quiero hablar de las cosas que quisiera haber sabido y las cosas que quisiera haberme preparado para facilitarme la vida y las cosas que sí voy a ejecutar en mis nuevos protocolos para los siguientes breaks para tener más paz mental y poderles sacar el jugo a esas experiencias. Número 1, primero, no pasó nada en 9 días. No me perdí de nada. Nada pasó con mis redes sociales. Tenía miedo de que sean muchos días. Al principio se sintió como si fueran 3 años. Sentía miedo de que pasen todas estas cosas gigantes, de quedarme atrás, de sentirme atrasada, de arrepentirme de tomarme un descanso. Y lo único que quiero decir es que no pasó nada y que no tiene precio regresar con ganas de comerte el mundo a que estar funcionando mediocremente por días y días y días. Entonces el precio, mi reflexión con esto fue qué cara, qué costosa es la mediocridad y qué costosa es el estar a medias en algo cuando si cambio mi manera de relacionarme con esto y tomo un break, reorganizo mi tiempo, reorganizo mi mentalidad, cambio mi perspectiva, a largo plazo termina siendo algo tanto más productivo, tanto más rentable, más potente, más auténtico y simplemente menos mediocre. Esos 9 días estaba agotada, o sea, esa es la realidad, estaba cansadísima, hubiese estado funcionando a medias y del otro lado ahora me siento funcionando al 110%. El tiempo pasa tan rápido, los días pasan tan rápido y 9 días no es nada. Si estás pensando en hacer uno de un mes, estoy segura que va a pasar mucho más rápido de lo que te esperas. Si tal vez estás pensando que no te puedes tomar un día de descanso, es impresionante las trampas que existen en nuestra cabeza para frenarnos de hacer cosas valientes. Se siente como el fin del mundo, se siente como gigante, porque así funciona cuando estás solo adicta a las redes sociales o cuando llevas mucho tiempo utilizándolas o como cuando literal tu negocio depende de algo así. Así que mi reflexión personal, ese era mi miedo, ¿verdad? Porque no estamos hablando solo de que tenía FOMO de lo que iba a pasar socialmente, sino sentía este miedo con respecto a mi empresa y a mi negocio y a mi equipo. Pero después de los 9 días fue como pasó demasiado rápido. Quisiera haberme planificado para inclusive tomarme más días y la próxima solo quiero entrar con la reflexión y la certeza, probablemente me voy a escuchar este episodio antes de hacerlo, de no pasa nada, el tiempo va a pasar súper rápido, no te vas a perder de nada sumamente importante, de las cosas sumamente importantes te vas a enterar por otros medios y ya después es súper divertido también hasta catch up y ver como que, ¿qué pasó con estas personas? Y tal persona se comprometió, qué hermoso, le voy a mandar un mensajito, fue el cumpleaños de tal persona. Y también algo súper poderoso es que nadie te va a extrañar demasiado y también qué bueno es hacerse extrañar un poquito y entrar en esa paradoja de que sí, somos súper importantes y qué hermoso es volverte a sentir poderosa y relevante y con una voz y también solo esa humildad de esa perspectiva de como que no eres tan importante y no pasa nada si te tomas unas vacaciones y nadie te va a extrañar y el mundo no se va a acabar y conectarnos solo con esa perspectiva también súper humana de que somos estas personitas, un asteroide como que en medio del espacio, ¿verdad? Como ese meme que es como este es el universo y aquí estás tú con miedo de tener una conversación difícil y creo que siempre este tipo de descansos y breaks un poco tal vez radicales que marcan un quiebre en nuestras actividades diarias son un buen momento para acordarnos de que nada es tan grande ni tan importante, de que hay muchas cosas que se van a resolver, que toman su tiempo y que nada es tan urgente como parece y simultáneamente también usar ese tiempo para recargar y reconocer como wow, tengo tantas ideas y tengo tantas cosas que decir y tantas cosas por crear y tantas metas por obtener y construir y tantos proyectos por ejecutar y esa paradoja tan humana creo que es súper enraizada en nuestra humanidad con los pies sobre la tierra, con ese deseo, como esa paradoja de que no es que estás tarde y sí hay un montón de tiempo, pero tampoco hay tiempo que perder. Ojalá tengamos muchísimo más tiempo disponible y de nada nos sirve entrar en ese frenesí y en ese apuro y querer todo para allá o de sentirnos atrasados, como que regresemos al presente, tenemos tiempo, hay espacio, hay horas, pero tampoco es que nos vamos a sentar de brazos cruzados a solo sentarnos a ver televisión y esperar que solo pase la vida. Creo que esa paradoja también del tiempo ayuda mucho con este tipo de breaks y con este tipo de descansos o de perspectivas o de cambio de actividades o si te estás cambiando de profesión o empezando una nueva empresa. Es ok, voy a entrar en el presente, en el paso a paso, en el día a día, hora a hora, granito de arena por granito de arena, pero también si necesitamos ese fuego y esa motivación de que tampoco voy a desperdiciar el tiempo y tampoco voy a entrar en una mediocridad de solo sobre justificar que no hay apuro y como que todo va a estar bien, como no, sí hay que movernos y sí hay que tomar decisión y sí hay que poner esos granitos de arena mientras sí hay que movernos.
El punto número 2 es, me di cuenta de la importancia de elegir una motivación, un propósito y una razón de ser de este break tan mental, tan profundo. En mi caso, todas las horas que paso, tal vez son 8 horas al día que paso en este tipo de actividades, de la nada ya no estaban. Y si bien estaba de viaje y había un montón de cosas pasando, igual habían un montón de horas ahora disponible. Y entonces la pregunta que ahora, por dónde quiero empezar antes de tomarme el break, es que quiero encontrar un enfoque, una motivación, un para qué de estos breaks. ¿Qué quiero sacar de ese tiempo y qué quiero crear con toda esa energía? Porque algo que no me esperaba, especialmente porque estaba cansada, es que de repente iba a haber muchísima energía mental, muchísimo espacio mental y muchísimo tiempo disponible que normalmente se usa solo como distracción, sacar y ver redes sociales y redes sociales y redes sociales, acumulado esos 10 minutos en el ascensor, esa hora en la fila del banco, subiéndome al avión, la caminata en la mañana, el semáforo rojo. Son tantas horas al día y solo basta meternos a nuestro celular y ver cuánto tiempo pasamos en la pantalla o pasamos adentro de una red social para ganar perspectiva de cuántas horas al año de verdad pasamos haciendo eso. Es como ese número cuando te dicen cuántas horas pasas durmiendo en tu vida y es como, wow, eso es un montón de tiempo que en el día a día obviamente no parece. Entonces lo que noté es que había este vacío en mi cabeza y este vacío en mis días y vacío en mis tiempos, y estoy preparada para que si no estoy en un viaje en el que están pasando también cosas tan interesantes y estábamos con un montón de amigos, va a ser mucho más intenso. Si me tomo este tipo de break en mi día a día, en mi casa, en mi oficina, tengo que estar preparada para que sea inclusive más intenso ese vacío, porque van a haber incluso menos cosas que hacer y menos distracciones de las cuales agarrarme. Yo sí entré un poco a este break con la meta de no quiero pensar en nada por un rato. Porque de nuevo eso sucede cuando estamos cansados. Pero después de un par de días de dormir bien o de descansar, eso se vuelve el nuevo aburrimiento y un vacío extremadamente intenso. Porque igual vamos a tener 24 horas en el día, igual vas a estar viva, igual vas a tener miles de millones de pensamientos al día. Y entonces si de nuestros, creo que son como 60,000 pensamientos que tenemos al día, si 30,000 de esos pensamientos son disparados por el contenido que lees y que consumes, ok, ahora son 30,000 pensamientos que no están siendo nutridos. ¿Y ahora de dónde van a salir esos pensamientos? Y así fue como, sin darme mucha cuenta, terminé leyendo tanto y saboreando tanto los libros. A mí me encanta leer y estaba tan agradecida de poderle dedicar tantas más horas a leer porque me estaba gozando los libros. Y entonces, si vamos a liberar todo este tiempo removiendo las redes sociales, necesitamos predeterminar y preorganizar con qué vas a reemplazar esa actividad y para qué vas a usar ese tiempo. Tomando en cuenta que tal vez dices, pero voy a estar de viaje, voy a estar turisteando. Ok, pero normalmente cuando estás turisteando y haciendo tus actividades del día a día, igual rellenas los espacios vacíos con redes sociales. Entonces tenemos que estar preparadas y adelantarnos a que no solo necesitamos actividades grandes que ocupen el resto del día en unas vacaciones, sino también los espacios muertos, ¿verdad? Que son en esos momentos en los cuales tendemos a usar como esta muleta de solo sacar el celular en el ascensor, en el semáforo rojo, cuando estamos haciendo las compras, cuando estamos en una fila, cuando estamos viendo Netflix, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos viendo una película y simultáneamente en redes sociales? En una reunión, en redes sociales. Nuestra caminata en la mañana, en redes sociales. Hoy estaba en una clase de Barry's Bootcamp de ejercicio en la caminadora, en redes sociales. Y entonces, si hay tantos de estos espacios en el día que normalmente se rellenan de redes sociales, ¿qué vas a hacer ahora con ese tiempo? En mi caso, para mí funcionó súper bien, que sí tenía la intención de, ok, este va a ser un espacio para soñar mi nuevo año, para analizar mi año, para reflexionar sobre mi 2024 y decidir, elegir y empezar a tomar las decisiones sobre mi 2025. ¿Qué quiero crear? ¿Qué nuevas metas me quiero colocar? Y encontrar los lugares como dónde estoy diluida, dónde estoy siendo mediocre, dónde estoy siendo complaciente. Pero otras actividades pueden ser pintar. Tal vez la próxima me voy a llevar un sketchbook conmigo a todo lado para empezar a hacer doodles o ilustrar y hacer sketches de lo que estoy viendo delante mío, que era algo que hacía un montón cuando estudié arte. Tal vez es escribir, tal vez vas a llevar tu journal a todo lado. Tal vez es finalmente, si te vas a quedar tal vez en tu oficina, como yo quiero hacer mi próximo break, si va a ser mientras sigo trabajando. Entonces, ¿qué proyecto más largo y más profundo me voy a enfocar? Tal vez es finalmente escribir ese libro, tal vez es finalmente sacar ese podcast, tal vez es preparar todo un programa, tal vez es aprender una nueva destreza, tal vez es llamar a todas tus amigas, ¿verdad? Tal vez llamar a todos tus familiares, a tus primos que no has llamado en un montón de tiempo, o tal vez es hacer todas tus citas médicas o escuchar audiolibros, limpiar toda tu casa, pasar tiempo con tus hijos. Solo creo que tenemos que estar
preparados para todo este tiempo que se va a liberar y qué vamos a hacer con ese tiempo. El punto número 3 es que no va a pasar por accidente. Me di cuenta en este caso que por suerte sí había una estrategia, que fue el viaje, medio que chiripa y de suerte, que funcionó y que tuve esta estructura, especialmente por el cambio de horas, que redujo las tentaciones. Estaba tan lejos, tan en otro espacio, pero si quiero hacer este tipo de break en mi casa, en Miami, voy a necesitar inclusive más estrategia. Entonces, ¿qué significa esa estrategia? Agendarlo, determinar una hora en la que empieza, una hora en la cual termina. Otra cosa que funcionó súper bien como estrategia digital, pero también para accountability, fue anunciarlo. Anúncialo, compártelo y cuenta que vas a estar tomándote ese descanso, que vas a estar enfocada en X y Z, que vas a estar usando este espacio y este tiempo para X y Z. No necesitas anunciar cuándo vas a regresar si no lo sabes, pero creo que también es esta oportunidad súper cool para volverlo parte de tu estrategia digital, porque cuando haces algo como despedirte un rato de redes sociales, hacer un anuncio de ese tipo, las personas se acuerdan, muchas personas se van a acordar de que no estás. Irónicamente, paradójicamente, eso es súper bueno para tu estrategia, porque acordémonos que las redes sociales son solo un medio para ganarte un espacio de conexión en los corazones y los cerebros de otras personas. Y eso no solo se logra estando presente, también se logra haciendo cosas únicas, diferentes, memorables, que incluso rompen un poco el esquema. Irte y despedirte y salirte de redes sociales es un poco romper ese esquema del hábito de tu audiencia que sabe que cuenta contigo, ¿verdad? Como empresarias digitales trabajamos mucho para crear constancia. Paradójicamente, irte y romper con esa constancia puede ser algo súper productivo y rentable para tu estrategia digital, porque puede ser la razón por la cual piensan en ti. Y entonces, de nuevo, las redes sociales, esto lo hablamos en el episodio pasado, las redes sociales son solo un medio para llegar a los corazones y los cerebros de otras personas. Son solo un canal de distribución. El contenido, estar publicando contenido, no es el destino y no es el fin. Es que se acuerden de lo que estás diciendo. Es que les toques una fibra emocional con lo que estás diciendo. Es que les des una herramienta que apliquen. Es que se acuerden de tus palabras, que se acuerden de tu humor, que se acuerden de tu personalidad, que se acuerden de tu misión, que extrañen, que sientan, que deseen, que quieran. Y eso no solo se logra creando cosas, también se logra tomando decisiones, cambiando de estrategia, haciendo ajustes y anunciándolo. Entonces, si eres empresaria digital, tienes una presencia digital, no te tomes un break sin anunciarlo. Yo he cometido este error en el pasado y he desperdiciado la oportunidad. Algunas veces estaba tan cansada que solo era como que solo me voy a desaparecer y cuando regrese ahí veo qué hago. Pero ahora me doy cuenta que es una gran oportunidad para plantar una semillita, hacer unos últimos anuncios, hacer un post interesante, captar la atención a través de tu descanso y captar la atención también cuando regresas. Resáltalo, vuélvelo memorable, van a haber muchísimas interacciones antes y van a haber muchísimas interacciones después, va a ser divertido, puedes usarlo también para incrementar esa conexión con tu comunidad y con tu audiencia. Parte de esa estrategia es planificar alrededor de ello. Como dije antes, prepárate para tener muchísimo más tiempo súper aburrido y también prepárate para quererlo romper. Yo creo que esa no me esperaba. Cuántas veces en el día, por piloto automático, sentía esta tentación y me negociaba con mí misma si será de volverme a bajar la red social y ver que todo está bien y como que asegurarme de que no está pasando nada. Y de ahora en adelante voy a estar más consciente de cuántas veces me voy a querer rendir y cuántas veces voy a querer como, no, mejor tal vez hagamos solo un recap o tal vez sí debería estar trabajando un poco y ahora ya me quiero solo adelantar a que eso va a suceder y que tengo que tener estrategias en su lugar para eso. Nos tenemos que preparar para que el celular sea un aparato aburridísimo que casi que no sirve para nada. Porque cuando estás usando tu celular solo para llamadas y WhatsApp con personas súper cercanas en tu vida, hay muy poca actividad. Instagram nos ofrece, o Twitter, o TikTok, o LinkedIn, nos ofrece tanta actividad adentro de una misma aplicación. Interacciones, vidas, cosas interesantes, comentarios, fotos, videos, ¿verdad? Es solo un montón de estimulación y de cosas interesantes sucediendo. De la nada, veía mi celular, por ejemplo, en una fila del aeropuerto, especialmente en esos lugares que ya son aburridos, que no quiero estar haciendo, en filas larguísimas, especialmente una fila cuando aterrizamos en la India fue larguísima, y solo veía mi cartera y lo único que había era un Kindle y un celular. Y solo decía, si agarro mi celular, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque en Ecuador están dormidos, mis amigas están dormidas y nadie me está llamando.
ya mandé y contesté los mensajes que tenía que contestar. Mi equipo era fin de semana, no hay nada que hacer, no hay nadie a quien contestar y solo, wow, qué aburrido es el celular. Cuando lo estás usando solo para mensajes y llamadas, que es solo tan chistoso que hace no tanto tiempo eso era un lujo y ya era una gran distracción que de la nada teníamos cómo llamar y cómo mandar mensajes. Entonces de ahora en adelante cuando me tome estos breaks, siento que tengo que como que bautizar o solo ya ver a mi celular el rato que estoy ya entrando en mi break, solo reconocerlo y ver al celular como que, eres un lugar extremadamente aburrido, eres un lugar extremadamente neutral, eres un lugar que no me sirve de mucho, como que no eres funcional, no tienes nada que aportarme, no tienes casi nada que darme y a raíz de empezar a ver así el celular, solo ya lo veía y ya no lo agarraba y eso me ayudó mucho a ya encontrar esa distancia física porque si es un poco heavy, se vuelve parte de nuestras manos, ¿verdad? De que solo siempre está con nosotros, de que lo tenemos que tener cerca y la distancia física, ganar esa distancia física solo es tan importante y ya voy a hablar de eso más adelante, pero para ganar esa distancia física, primero que tenemos que reconocerlo como algo que no es tan importante, porque si lo vemos como algo que es vida o muerte, cuando estamos creando contenido todo el día, se siente sumamente importante porque lo es. Y entonces para mis siguientes breaks voy a tener como que un pequeño solo ritual de bañar a este celular como que, eres una cosa sumamente aburrida, eres una cosa sumamente neutral, eres una cosa que sirve para muy pocas actividades y como que me voy a alejar físicamente de ti. Y eso nos lleva a hablar del aburrimiento, ¿verdad? La magia de estos descansos y de estos breaks viene del aburrimiento. El punto es dejar de interrumpir a nuestra cabeza. Esa fue mi lección más grande. ¿Cuántas veces al minuto y a la hora interrumpo a mi propia cabeza con redes sociales? Y entonces si dejo de interrumpirlo, va a ser sin tanto estímulo, sin tantas distracciones, sin tanta diversión o entretenimiento, aburrido. Y lo aburrido a veces es incómodo. Siento que sueno como una abuela diciendo esto, como que las nuevas generaciones han perdido su capacidad para estar aburridos. Pero es verdad, es verdad. Que en estos días solo decía, ¿por qué no puedo estar un poco solo en paz aburrida? Y estar en paz sin ese estímulo creo que es donde está la magia y el poder más importante de estos descansos para nuestra salud mental, para nuestra salud literal cerebral, de nuestra dopamina y también para todo lo que estamos hablando aquí de nuestros negocios digitales. Después de unos días de esa incomodidad de que estoy aburrida, quiero distracciones o pensamientos que de repente se empezaban solo a reciclar porque no estaba solo dándole más información, me di cuenta que la meta es, tengo que hacer que mi cabeza y mis propios pensamientos sean lo más interesante de mi vida y que lo que estoy viviendo y el tiempo que estoy pasando conmigo, con mi novio, con las personas a mi alrededor, pero a veces solo sola, o el tiempo que estoy pasando en la cama, ¿verdad? Antes de irme a dormir, debería ser un lugar súper lindo y súper entretenido, mágico o al menos interesante. Pasar tiempo adentro de nuestra cabeza sí debería ser más interesante que solo querer no escaparnos completamente de eso y rellenarlo con tantas voces. Y por último, como parte de esa estrategia, hay que solo borrar las aplicaciones. Literalmente borrar las aplicaciones. Y algo que he escuchado mucho, se lo escuché en un podcast a Tim Ferriss, él aparentemente siempre tiene su celular, y me imagino que Huberman también, siempre tiene su celular en blanco y negro. ¿Por qué? Porque los ingenieros de los celulares y de las aplicaciones y las redes sociales usan la cantidad de colores como estímulo para incrementar la adicción y la dopamina, que hace que se sienta tanto más interesante. Entonces, yo, por ejemplo, no me veo una película en blanco y negro ni loca, me parece aburridísimo. Y es porque solo a un nivel neurológico deja de ser tan estimulante, por ende deja de haber tanta dopamina, por ende deja de haber tantas ganas y adicción a solo querer estar ahí dentro. Entonces, esto no es algo que yo personalmente he probado, pero lo quiero probar la próxima vez para asegurarme de que el celular se sienta como un lugar extremadamente aburrido, es ponerlo en blanco y negro para así verlo como algo sumamente solo funcional. Como que no necesitas colores para mandar un mensaje, no necesitas colores para mandar un mail, no necesitas colores para llamar, los colores son más para esos estímulos y esa adicción y la dopamina. Y el último punto que no me esperaba, que esto sí lo hablé un poco en el episodio pasado, fue estos miedos y pensamientos catastróficos que me generó el withdrawal de la dopamina. Tuve algunas conversaciones con amigos que me hicieron dar cuenta que es algo súper normal y ahora me hace todo el sentido, pero ahora quiero estar más preparada para saber que es parte de la incomodidad, que es parte de esos síntomas de abstinencia. Obviamente esos pensamientos se sienten súper confiables y verdaderos y entonces ahora que
que los estoy compartiendo, los compartí con amigos en el viaje. Me di cuenta que no estoy loca, que no son cosas que me estoy imaginando, que son parte del proceso de remover tanto estímulo y tanta dopamina, lo cual me hace sentir tanto más preparada para el futuro. Y las cosas que me ayudaron fue reconocer que el ejercicio y la magia de lo que estoy haciendo, de ese descanso, de ese break, es esa misma incomodidad y atravesarla fortaleciendo la confianza en estoy bien aquí en el presente, estoy completa y cualquier cosa que esté sucediendo más adelante lo voy a poder resolver y tengo las herramientas para resolverlo, estoy aquí, estoy bien, y practicar esa capacidad para regularnos emocionalmente en esos momentos incómodos en vez de tapar esa incomodidad abriendo redes sociales. Y las otras frases que me empezaron a ayudar a lo largo de los días, que ahora las quiero tener tal vez escritas, las quiero tener en un post-it cuando quería caer en la tentación de abrir redes sociales, revisar que todo esté bien, en esa como urgencia. Me repetía, trabajé muy duro para este momento. Trabajé súper duro para poder darme este espacio. Me repetía, me lo gané, trabajé súper duro para esto, para entonces ganar perspectiva de que lo estaba eligiendo y no es algo que me estaba pasando a mí, es algo que yo estaba en control, que yo estaba tomando las decisiones. El mantra de estoy aquí porque puedo, porque quiero, porque elijo. Yo pedí esto, yo quise esto, yo busqué esto, y eso ya calma y cambia la perspectiva de quién está en control y quién está al volante, y eso me ayudó muchísimo en esos momentos en los que el piloto automático quería ganar y la gratificación inmediata quería ganar, esos pensamientos urgentes de puro hábito y de adicción a las redes sociales querían ganar. Ese tipo de mantras y ese tipo de frases me regresaban al presente de que yo estoy al volante, yo lo estoy eligiendo y que lo estoy haciendo para algo importante, de que esto es importante, de que no es algo que me está pasando a mí porque es un castigo, porque esa incomodidad se siente como un castigo, sino no, estoy haciendo algo productivo, útil, sano, estoy nutriendo mi salud mental, estoy nutriendo mi creatividad, y ya solo con ganar ese espacio ya se rompe ese circuito de hábito, de piloto automático y de una acción inconsciente. Ya solo esa respiración y ese espacio nos genera ese espacio mental, incluso físico, entre necesito agarrar el celular, necesito ver redes sociales, y ahora, no es algo que necesito o tengo que hacer, es algo que elijo y quiero no hacer. Y mi última reflexión y aprendizaje es que no quiero esperar a necesitar estos espacios, quiero hacerlos antes de necesitarlos y los quiero volver parte de mi estrategia de negocios y parte de mi estrategia creativa, parte de mi estrategia de salud y bienestar mental, y quiero hacerlos cuando tal vez cuesta un poco más, en vez de cuando ya estoy tan cansada que estoy como súper feliz de que sucedan, como ese dicho de que ándate siempre de las fiestas cuando sigue chévere la fiesta y cuando sigue divertida, en vez de esperar a que la fiesta se acabe para irte. Entonces, desde un lugar de mantenimiento, he estado haciendo una lluvia de ideas de diferentes maneras de también volverlo parte de mis semanas, sin necesidad de que sea algo, como dije antes, más extremo o más profundo. Y entonces, ¿cómo le estoy viendo por ahora? Y vamos a ver cómo sucede, pero creo que una vez al año sí quiero hacer como estos 9 días en los cuales hice un verdadero stop y un verdadero quiebre en las 3 capas y los 3 niveles de creación de contenido, consumo de contenido y también vacaciones laborables. Entonces, como lo hice en estos últimos 9 días, lo quiero mantener al menos una vez al año. Pero a nivel de mantenimiento, de una manera súper realista y sostenible, lo que estoy pensando por ahora, y les doy algunas ideas, y también déjenme sus ideas. Estoy considerando 24 horas a la semana donde borro las apps de mi celular y preagendar, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre desde el viernes a mediodía hasta el sábado a mediodía, o tal vez el sábado, que siempre es un día que redes sociales se sienten como que a nivel de algoritmo, a nivel también de lo que está pasando, tal vez el sábado es un buen día que a mí se me hace súper fácil desconectarme por completo.
siguiente idea es preagendar a lo largo del año diferentes facetas e intensidades. Entonces tal vez en la academia, como lo hicimos, lo vamos a volver a hacer en el 2025, vamos a hacer un reseteo del algoritmo. Entonces tal vez ahí siempre voy a estar preagendando, dejar de consumir contenido, pero no necesariamente crear contenido. Después en algún momento si dejo de crear contenido, no quiero tampoco consumir, entonces tal vez serían esas dos facetas, pero tal vez si estoy trabajando en proyectos más profundos. También algo que ya llevo haciendo un par de meses, pero en Nueva York estaba más fácil porque yo no salía de la casa al amanecer, ni salía a hacer ejercicio fuera de la casa, sino que me levantaba y mi rutina de la mañana era dentro de la casa. Entonces, lo que yo hacía era dejar el celular como a las 8 de la noche en la oficina, en otro cuarto, y yo no topaba el celular hasta después de hacer journaling, después de tomar mi cafecito, y eso me sentó súper bien para la salud mental. Ahora se me complicó un poco la logística porque salgo de la casa y si manejo necesito el mapa, y cuando me voy a la playa está la música o el podcast. Entonces estoy analizando diferentes opciones para volver a incorporar esto, especialmente para no abrir redes sociales hasta no haber terminado mi journaling de la mañana y hasta no haber terminado mi rutina. Sin embargo, lo importante aquí va a ser que voy a volver a incorporar límites más firmes y más claros de una separación física con el aparato del celular, que en mi caso se ve como dejarlo cargando en otro cuarto, como no toparlo literalmente hasta cierto momento del día, o inclusive dejarlo, si estoy trabajando en la oficina, dejarlo en otro cuarto fuera de la oficina en caso de que estoy grabando un podcast o estoy trabajando en una clase, porque me he dado cuenta, y esto es también un tip si quieres que se te facilite más escribir por más largo, no escribas en tu journal con el celular a la vista, porque el simple hecho de tener el estímulo visual de saber que el celular está ahí y de que está disponible y de que está cerca y lo puedes agarrar causa muchísima distracción. Entonces, algo que yo descubrí es que me concentro y disfruto más de mi práctica de journaling cuando no lo puedo ver. No es que solo está dado la vuelta, no es que está apagado, es que no lo puedo ver, lo escondo literalmente. Entonces voy a volver a incorporar y adoptar ese tipo de límites físicos, porque creo que uno de los peligros más grandes, como dije antes, es que se vuelve parte de nuestras manos y que se siente como vida o muerte si no está a la vista y si no lo podemos ver y si no lo podemos topar. Entonces, para ayudarme también a mantener todo esto es incorporar ese tipo de límites geográficos, por así decirlo, geográficos en los espacios en los cuales si no está a la vista hay obviamente muchas menos tentaciones. Otra de las opciones que estoy considerando, porque sí tengo un celular viejo que no estoy utilizando, que era mi celular en Ecuador, es tal vez tener un celular que es personal y otro celular que es laboral, porque el celular laboral para mí son las redes sociales. Es ahí donde las líneas son grises y confusas, pero un celular personal tal vez sería el que uso el mapa, el que uso mi WhatsApp, el que uso Spotify, y de ahí el celular laboral sería el lugar de redes sociales, y tal vez eso me va a ayudar a tener menos excusas para cuando voy a salir de la casa o voy a ir a hacer ejercicio o una caminata. Y también creo que salir en caminatas sin el celular, quiero adoptar esa práctica para seguir acostumbrándome a pasar tiempos y horas sin necesidad de topar los aparatos. Y por último, para cerrar, la recomendación que les tengo, si este es un tema que les interesa también, si quieren también leer del lado científico, hay un libro que se llama Stolen Focus en inglés, y en español porque sí está traducido, se llama El valor de la atención. Les voy a dejar los links al libro en inglés y al libro en español. Este libro lo leí el año pasado y fue un verdadero shock a el sistema, darme cuenta de lo grave que es la situación con la adicción a la tecnología, a las redes sociales. Es un libro súper científico por un lado, porque el escritor lo que hizo es que se fue por todo el mundo investigando a los expertos, líderes en el déficit de atención, en ADD, en la adicción a las redes sociales, a los ingenieros que han creado los algoritmos, y se viajó el mundo entrevistándoles y teniendo estas conversaciones, sacando esta información sobre el impacto que todo esto está teniendo en nuestra capacidad para pensar y en nuestra capacidad para enfocarnos. Pero mi parte favorita de su historia es que él hizo un experimento personal. El libro empieza con su historia personal, en la cual se dio cuenta de que, oh wow, mi sobrina, creo que empieza con su sobrina, no podía ir a comer con su sobrina sin que su sobrina esté en el celular cada 30 segundos mientras estaban en la mesa, pasando un tiempo de calidad. Pero después también se da cuenta que él es igual y que no le puede estar pidiendo a su sobrina que deje el celular si él tampoco es capaz de dejar el celular. Y él lo que hace es que se toma un sabático. Me parece que fueron 6 meses en los cuales él se desconecta de todo acceso al internet, de todo acceso obviamente a redes sociales, se compra una computadora que no tiene acceso al wifi, se compra un celular que solo
solo sirve para mensajes y llamadas, y se muda a un pueblo en la playa a solo escribir, porque es un escritor, a escribir su libro y a leer. Y los impactos, la experiencia de eso fue una de mis motivaciones más grandes para incrementar la cantidad de tiempo que paso leyendo. Y entonces, después de leer ese libro, una de las maneras en las que más me impactó es que tuve que analizar que no era capaz de leer más de 10 páginas de un libro sin agarrar el celular. Y entonces desde ahí he ido mejorando e incrementando la capacidad de tiempo y de enfocarme en leer un libro sin interrupciones. Y fue súper motivante, pero está muy conectado con este tema de también un detox de redes sociales. Así que si también necesitas de esa extra motivación, tal vez información, quieres más herramientas, ese es un libro espectacular y está en inglés y en español. Y para cerrar, estoy tan agradecida de haberme podido tomar esos 9 días. Yo sé que hace unos años, tal vez en otros momentos de mi proceso con la empresa no hubiese sido posible o hubiese sido muchísimo más retador, pero ahora no lo quiero tomar por sentado y no quiero tampoco asumir que no los necesito. Creo que una de las razones por las que regresé también tan agradecida de ese espacio y de haber podido solo experimentar ese quiebre, esa incomodidad y también la magia que estuvo de ese otro lado, todos los libros que leí, y solo sonrío pensando en cuánto me divertí durante esos días del otro lado de la incomodidad, porque no fue todo solo divertido y mágico, pero fue muy empoderador saber que esto sí está en nuestras manos y de que es súper barato, de que es gratis y de que podemos crear este tipo de sistemas en algunos momentos del año para asegurarnos de estar ganando esta perspectiva, recargando estos recursos internos, porque esos recursos internos de motivación, inspiración, enfoque, son cosas que tenemos que ir a buscar dentro de nosotros. No vamos a poder ir a comprar una pastilla, un suplemento, un app, un programa, una agenda, otro calendario de Notion. Van a ser cosas que tenemos que enfrentar y reorganizar y recalibrar dentro de nosotros y en nuestra relación con estos aparatos y estas aplicaciones que ya están completamente tejidos adentro de nuestras vidas, y no solo no va a parar, va a seguir incrementando cómo se siguen metiendo, incorporando y tejiendo en nuestro día a día. Creo que también cuando hablamos de estos temas es fácil hablar de las redes sociales, de la tecnología desde un lugar tóxico y negativo, y es importante, yo creo, tener esa perspectiva de lo que de verdad sí sucede, como que hay los ingenieros más inteligentes del mundo asegurándose de que sentimos una urgencia por pasar más tiempo dentro de redes sociales, asegurándose de ponernos detonantes que nos hacen sentir que dependemos de redes sociales, asegurándose de que nos sentimos chiquitos adentro de redes sociales, asegurándose de que dependemos y asegurándose de que somos adictos a redes sociales, porque recordemos que es un negocio y que literal hacen plata por cada minuto o hora que pasamos dentro, y entonces está creado y cableado para que no solo pasemos tiempo, sino que sintamos constantemente la necesidad de regresar. Sin embargo, a pesar de esa conversación y esa claridad realista y objetiva de lo que sucede con las redes sociales y lo que sucede detrás, creo que también mi parte favorita de este break fue ganar y recargar esa gratitud por tener acceso a estas herramientas, por tener acceso a nuestra capacidad para crear empresas enteras gracias a estas herramientas gratuitas financieramente. No son gratuitas en atención, ni con tiempo, ni con sudor, ni con atención, porque así es como lo pagamos y lo financiamos, pero a nivel financiero y a nivel de negocios, a nivel de estrategia de ventas, tenemos acceso a estos canales de distribución y canales de ventas y canales de conexión y canales de impacto por los cuales no tenemos que pagar, y tenemos tanta suerte de tener acceso a ellos y de también poder construir cosas extraordinarias usando esas herramientas y crear estas comunidades y esta conexión y encontrar apoyo y conexión y encontrar personas que entienden por lo que estás viviendo, hacer amigas, crear nuevas comunidades y pertenencia, y de saber que no estás sola, saber que no estás solo, de que hay otras personas que ya han pasado por lo que tú estás viviendo, que te entienden, sentir ese acompañamiento. Hay regalos tan extraordinarios, y como empresarias y empresarios es nuestra responsabilidad colocarnos constantemente en una posición de gratitud y no caer en ese diálogo súper tóxico, negativo o pesimista de pasarnos quejando del algoritmo, pasarnos quejando de estas herramientas, porque igual que si estamos buscando un novio y todo el día nos quejamos de los hombres, o igual queremos sanar nuestra relación con nuestro cuerpo o brillar de adentro para afuera y todo el día nos estamos quejando de nosotros mismos, con las redes sociales es igual, y con los negocios
negocios es igual. Y si queremos que nuestro negocio crezca y se sienta fértil y productivo y lleno de creatividad y memorable, eso no va a suceder si se está ahogando en quejas y pesimismo constante. Así que esa fue, yo creo, una de mis partes favoritas, poder regresar y abrir estos canales y estas redes sociales y wow, estoy tan feliz de estar de vuelta. Y en vez de llegar de vacaciones, la típica, me acuerdo cuando trabajaba a tiempo completo y volver de vacaciones era como que no puedo creer que se acabó, qué pereza lunes, qué pereza regresar. Y esta vez me sentí tan agradecida de estar tan emocionada de que sea lunes, de haber extrañado tanto mi oficina, de haber extrañado tanto mi trabajo, de haberles extrañado tanto a ustedes, de tener tantas ganas de grabar tantos episodios del podcast y de crear tanto contenido, y eso literalmente no tiene precio. También si eres creadora y si eres empresaria o empresario digital, tampoco nos podemos olvidar que las redes sociales son este reflejo y este pedacito de lo que está pasando en nuestras vidas, y de que ir a vivir cosas interesantes, sean retadoras, sean hermosas, sean tristes, sean felices, solo vivir cosas humanamente plenas, profundas, retadoras, son historias interesantes, son ir a vivir y crear memorias. Es una de las maneras de crear también, incrementar nuestra creatividad y solo tener cosas que decir, tener historias y metáforas y anécdotas y de poder sentir y recargar ese banco de cosas por crear. Eso viene cuando también solo estamos viviendo nuestra vida, porque las mejores ideas de tus programas y tus ventas y tus símbolos y tus productos no van a venir de consumir más contenido, van a venir de ir a vivir tu vida y de seguir creando esa vida llena de vida, no por perfecta, no por positiva todo el día, no por unicornios y arcoíris, por humana, imperfecta, con altos y bajos. Y a medida que la inteligencia artificial se siga metiendo más y más y más y más y más en nuestras vidas, esa esencia cruda, humana y real va a ser cada vez más valiosa. Con eso les dejo y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast.